Desde ese día en adelante hice todo lo posible para llenar el vacío que Chloe había dejado atrás. Fui a cada partido de fútbol, lo ayudaba con cada proyecto escolar y me aseguraba de que supiera que lo amaba. Pero yo no era Chloe, no importaba cuánto lo intentara, no podía ser ella y tal vez ahí es donde comenzaron las grietas. Antes de comenzar, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Empecemos. Jet se apoyó en mí para todo lo quería. Me llamó por cada pequeña cosa desde elegir qué ponerse para el día de la foto hasta pedir ayuda con problemas escolares e incluso comenzó a saltarse las salidas con sus amigos solo para pasar más tiempo conmigo. Eres la única persona con la que puedo hablar, tía Meline, me dijo una vez con su voz cargada de gratitud y tristeza. ¿Realmente escuchas? Escuchar esas palabras me hizo sentir como si estuviera haciendo lo correcto, como si le estuviera dando algo que nadie más podía. Pero no todos lo vieron de esa manera. Curtis, mi primo y uno de los pocos miembros de la familia con los cuales todavía mantenía contacto comenzaron a expresar preocupación. Estás haciendo un trabajo increíble, dijo un día mientras tomábamos café. Su tono era cauteloso, pero Jet necesita aprender a valerse por sí mismo. Se apoya en ti para todo y eso no es saludable para ninguno de ustedes. En ese momento lo ignoré. Me dije a mí misma que Curtis no entendía por qué había pasado Jet. Él no vio lo mucho que Jet me necesitaba. Pero al mirar atrás ahora me doy cuenta de que tenía razón. No solo estaba ayudando a Jet. Me estaba aferrando a él con demasiada fuerza tratando de ser todo para él porque no sabía cómo dejarlo ir y al hacerlo difuminé líneas que nunca debieron haberse difuminado. No lo vi entonces, pero las grietas ya se estaban formando, grietas en la capacidad de Jet para crecer, grietas en mi juicio, grietas en un vínculo construido sobre el amor pero lentamente convirtiéndose en algo nunca debió haber sido así. Jet estaba cambiando. Comencé a notarlo cuando cumplió 15 años. Su voz se hizo más profunda. Su figura se ensanchó y el tranquilo chico tímido al cual había pasado años protegiéndose estaba convirtiendo lentamente en alguien nuevo. Conocí a alguien a quien no reconocí por completo. Debería haberlo hecho. Me sentí orgullosa y, en cierta manera, lo fui, pero también aterrorizó que él estuviera creciendo, alejándose del pequeño mundo seguro que habíamos construido juntos, y yo no sabía dónde me dejaría eso. Al principio, fue sutil, comenzó a pasar más tiempo en su habitación, cerrando la puerta cuando solía dejarla abierta. Se reía menos de mis chistes e ignoró mis ofertas de ayuda. Me dije a mí misma que era normal que todos los adolescentes pasaran por fases como esta, pero eso no detuvo el dolor en mi pecho cada vez que él elegía la soledad sobre mi compañía. Entonces conoció a Scarlett Larsen. Ella era una compañera de clase suya, brillante, extrovertida y encantadora sin esfuerzo, de esa manera en que solo las chicas de 15 años pueden serlo. Jet no podía dejar de hablar de ella. Cada frase era sobre algo gracioso que Scarlett había dicho en clase o lo buena que era en el fútbol. Por primera vez en años, parecía genuinamente feliz y yo debería haber estado feliz por él, pero en cambio, sentí una opresión en el estómago cada vez que su nombre aparecía. Siento que lo estoy perdiendo, le confié a Curtis una tarde cuando pasó a tomar un café. Ya no me necesita. Curtis me miró pensativo durante un largo rato antes de responder. Melin, menos mal que Jet está creciendo. Se supone que te necesita menos. No lo dije en voz alta, pero no estaba de acuerdo. No podía imaginar una versión de mi vida en la que Jet no estuviera. Necesitóme, no sabía quién era sin él. La primera vez que pasó fue un accidente, o al menos eso me dije. Jet se había quedado despierto hasta tarde trabajando en un proyecto para la escuela y lo encontré dormido en el sofá, papeles esparcidos a su alrededor. Fui a cubrirlo con una manta como lo había hecho cientos de veces antes, pero esta vez dudé. Su camisa se había subido un poco, revelando una franja de su espalda baja. Mi mano se congeló, demorándose solo un momento demasiado largo y algo dentro de mí se movió. Sentí una oleada de culpa tan fuerte que hizo que mi pecho se apretara, pero la ignoré, lo arropé y me fui a la cama. Eran pequeños momentos como ese, pequeñas instancias fugaces que parecían inofensivas en el momento, pero que se sumaron a algo mucho más grande, un roce en su hombro que se demoró un tiempo demasiado largo. Un cumplido que se sintió un poco demasiado personal. Me convencí de que era inocente, que solo estaba siendo cariñosa, pero en el fondo sabía mejor.
La primera vez que cruzamos la línea fue en la cocina. Jet acababa de llegar a casa de la práctica de fútbol, sudado y exhausto, pero todavía sonriendo de oreja a oreja. Estaba hablando de cómo Scarlett había marcado el gol de la victoria. Su emoción llenaba la habitación y no podía dejar de mirarlo. Su rostro estaba sonrojado, su cabello húmedo y había algo en la forma en que me miraba. Tan abierto, tan confiado, que hizo que mi corazón se acelerara. No sé qué me pasó. Un minuto nos reíamos y al siguiente me incliné hacia él y lo besé. Fue rápido, apenas más que un roce de mis labios contra los suyos, pero fue suficiente. Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y por un momento pensé que se iba a alejar, pero no lo hizo. Se movió con firmeza hacia mí, con sus ojos casi atravesando los míos. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó ella antes de que pudiera pronunciar una palabra. Tomó mi cintura y me acercó hacia él con sus suculentos labios presionados contra los míos. Antes de que pudiéramos darnos cuenta de lo que estaba pasando, estaba acostado en el piso con Jet encima de mí. Desbloqueó su cinturón con tanta prisa mientras yo me quitaba los pantalones de la cintura. Ya no pensaba más y Jet tampoco. Acarició mi muslo izquierdo y movió sus dedos lentamente hacia mi cintura mientras besaba y lamía mi cuello. Gemí tan fuerte y lo abracé fuerte. Fue mi mejor experiencia con Jet. Sí, estuvo mal, me equivoqué, debería habernos detenido, pero no pude resistirlo en ese momento. Si te está gustando mi historia, no olvides darle like al vídeo y suscríbete y activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas más relatos como este. Continuemos. Después de eso todo cambió, nos dijimos que no estaba mal, que no lastimó a nadie si nadie lo sabía, pero la verdad es que estaba mal, lo sabía y creo que Jet también. Nos convencimos y normalizamos la experiencia. Se sintió bien hasta que escuché la conversación entre Jet y su mejor amigo Britton. Se conocieron en la escuela unos meses después de nuestras aventuras. En esa época, Jet empezó a confiar en Britton. Britton Blackwell era el tipo de chico sabio más allá de su edad y siempre ofrecía consejos que parecían demasiado maduros para un chico de 16 años. Jet confiaba en él tal vez incluso más de lo que confiaba en mí y me di cuenta de que estaba empezando a pesar sobre él. Una noche los escuché hablando en su habitación, no había tenido la intención de escuchar, pero sus voces atravesaron las delgadas paredes de la casa. No sé qué hacer, Jet dijo en voz baja y lleno de frustración. Es como si no pudiera parar, pero lo hago, ni siquiera sé si lo quiero más. ¿A qué te refieres?, preguntó Britton. Quiero decir que es demasiado, siento que ya ni siquiera sé quién soy, ella siempre está ahí, siempre, todo, no puedo respirar. Hubo una larga pausa antes de él. Britton respondió, tienes que decirle que necesitas espacio. Esto no es saludable, Jet, lo sabes, ¿cierto? No puedo, Jet dijo con la voz quebrada, no quiero lastimarla, ella es todo lo que tengo. Britton suspiró, tienes que hacerlo por el bien de ambos. Escuchar esas palabras fue como un puñetazo en el estómago. Entonces me di cuenta de que no solo me estaba haciendo daño a mí mismo, también me estaba haciendo daño a Jet, pero no sabía cómo parar ni sabía cómo dejarlo ir. Lo único claro era que todo había estado tenso entre Jet y yo por un tiempo, pero me negué a verlo. Él se estaba alejando cada vez más, pasando horas encerrado en su habitación o afuera con Britton y Scarlett. Los pequeños momentos que solíamos pasar juntos compartiendo risas mientras cocinábamos eran cada vez menos frecuentes. Me dije a mí mismo que era solo una fase por la cual él pasaría como siempre lo hacía, pero en el fondo podía sentir que la distancia crecía y eso me aterrorizaba. Una noche mientras miraba fotos en mi teléfono, fotos de Jet cuando era más joven, cuando todo parecía más simple, me encontré con una de su cumpleaños número 13, él sonriendo a la cámara con pastel untado en su cara. Recuerdo haber pensado cuánto había cambiado, cuánto le había dado y cuánto necesitaba que se quedara cerca. No me di cuenta entonces de lo egoísta que se había vuelto esa necesidad. Jet estaba pasando más tiempo con Scarlett y eso me estaba volviendo loca. Llegaba a casa de la escuela y apenas me decía 2 palabras antes de salir a encontrarse con ella. Una noche mencionó que lo había invitado a una fiesta durante el fin de semana. Yo podía escuchar la emoción en su voz, pero todo lo que sentí fue pánico. ¿Estás seguro de que es una buena idea?, pregunté tratando de mantener mi tono neutral. Las fiestas a tu edad pueden salirse de control. Jet me dio una mirada que nunca había visto antes, en algún lugar entre molestia y decepción. Es solo una fiesta, tía Meline,
Los padres de Scarlett van a estar allí, no es gran cosa. Pero ¿y si me deja? ¿Y si no puedo? ¿Puedo tener una vida propia? No tienes que preocuparte por mi tía Meline. Ya no soy una niña. Me congelé. Nunca me había hablado así antes y me dolió más de lo que quería admitir. Solo estoy tratando de cuidarte, dije en voz baja. Suspiró y se frotó la nuca. Lo sé, pero parece que no lo sabes. Tengo que irme, terminó diciendo antes de irse esa mañana. La conversación terminó allí, pero se quedó conmigo esa noche. No podía dormir, sus palabras seguían repitiéndose en mi cabeza. ¿No puedo tener una vida propia? Sabía que tenía razón. Me había estado aferrando demasiado fuerte. Tenía miedo de que, si lo dejaba ir, se escaparía por completo. La tensión llegó a su cabeza unos días después. Jet acababa de regresar de pasar el rato con Bryson y me di cuenta de que algo no estaba bien. Si te está gustando el vídeo no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Comenta cuál ha sido tu parte favorita de esta historia y si te ha gustado. Continuemos. Apenas me miró mientras pasaba, caminando en línea recta hacia su habitación. Lo seguí, golpeando suavemente la puerta antes de empujarla para abrirla. «Hey», dije suavemente, «¿estás bien?» Él no respondió de inmediato. Estaba sentado en el borde de su cama con la cabeza entre las manos. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban llenos de algo que no podía identificar. Dolor, enojo, tal vez incluso miedo. «Tenemos que hablar», dijo, su voz baja pero firme. Mi estómago se hundió. «Está bien», dije, sentándome en la silla frente a él. «¿Qué está pasando?» Respiró profundamente y por un momento pensé que podría cambiar de opinión, pero luego habló y sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «Ni siquiera sé cómo decirte esto, pero sentí que no podía decirte que no por mucho tiempo», dijo con voz temblorosa. «Es como si no tuviera elección y me estuviera matando». Lo miré aturdido. «Jet, no entiendo». Él miró hacia otro lado y apretó la mandíbula. «He estado tratando de entender durante meses por qué me siento así, por qué sigo haciendo cosas que no quiero hacer y creo que es porque no quiero decepcionarte, pero ya no puedo hacer esto». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sofocantes. Quería decirle que estaba equivocado, que todo lo que habíamos hecho había sido de mutuo acuerdo, pero en el fondo sabía que él tenía razón. Había cruzado líneas que nunca debía haber cruzado y ahora estaba viendo el fallout en tiempo real después de que él salió de la habitación. Me quedé allí sentada durante lo que parecieron horas, repitiendo la conversación en mi cabeza. ¿Cómo había dejado que llegara tan lejos? ¿Cómo me había convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien? El peso de todo era insoportable y sabía que ya no podía llevarlo sola. Al día siguiente llamé a Rebecca Pina, mi mejor amiga desde la universidad. Ella siempre había sido la única persona con la que podía contar para que me dijera la verdad, sin importar lo difícil que fuera escucharla. Cuando le conté todo, no se contuvo. «Tienes que mirarte a ti misma con detenimiento», Meline dijo con voz firme pero no cruel. «No puedes reparar esto a menos que lo admitas todo». «Lo sé», susurré, las lágrimas corrían por mi rostro. «Simplemente no sé cómo arreglarlo». «No puedes arreglarlo de la noche a la mañana», ella dijo, «pero el primer paso es dejarlo ir. Él necesita espacio para descubrir quién es sin ti y tú necesitas descubrir quién eres sin él». Sus palabras fueron como una bofetada en la cara, pero tenía razón. Había convertido al pobre chico en otra persona, alguien que nunca quiso ser y me odié por eso. Unos días después, Jet me dijo que necesitaba espacio. Dijo que no estaba enojado, pero necesitaba tiempo para pensar y procesar todo. Escuchar esas palabras me rompió, pero sabía que eran necesarias. Por mucho que me doliera, tenía que dejarlo ir. Pasé días repitiendo las palabras de Jet en mi cabeza una y otra vez hasta sentir que estaban grabadas en mis huesos. Ni siquiera sé cómo decirte esto, pero sentí que no podía decirte que no durante mucho tiempo. Cada vez que el peso de lo que había hecho se hacía más pesado, asfixiándome durante años. Me convencí de que lo que compartíamos era mutuo, que lo estaba ayudando a amarlo de la manera en que necesitaba, pero ahora todo lo que podía ver era cuánto lo había lastimado. Quería arreglarlo para hacer las cosas bien, pero cada vez que trataba de alcanzarlo, me quedaba paralizada.
¿Qué podría decir para borrar el dolor que había causado? Cada palabra se sentía inadecuada, como tratar de parchar una presa rota con un trozo de cinta. Sabía que no podía dejar las cosas como estaban. Aunque Jet merecía una disculpa, al menos se merecía escucharme asumir la responsabilidad, así que le escribí una carta. Querido Jet, ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Cómo empiezo a disculparme por algo que ni siquiera puedo explicarme a mí misma por completo? Todo lo que sé es que te he lastimado de maneras que nunca quise y por eso lo siento profundamente. Cuando tu madre murió, me hice una promesa a mí misma de protegerte sin importar lo que pensara. Lo estaba haciendo, pero en algún punto del camino perdí de vista lo que eso realmente significaba. Crucé líneas que nunca debía haber cruzado y al hacerlo te quité algo que nunca podré devolverte, tu confianza. Dijiste que sentías que no podías decirme que no y eso me rompió porque lo último que quería era que te sintieras atrapado, que sintieras que no tenías elección. No puedo cambiar lo que ya pasó, pero puedo prometerte esto, desde ahora en adelante respetaré tus límites. Te daré el espacio que necesitas para descubrir quién eres sin yo estar encima de ti. No estoy pidiendo perdón porque no lo merezco, pero espero que algún día puedas recordar los buenos recuerdos que compartimos y saber que, aunque te fallé de muchas maneras, siempre te amé. Lo siento mucho. Jet. Con amor. Tía Melanie. Dejé la carta en su escritorio una mañana mientras él estaba con Brassen. No esperaba una respuesta, al menos no de inmediato, pero la espera era insoportable. Cada vez que mi teléfono sonaba mi corazón saltaba solo para hundirse cuando me daba cuenta de que no era él. Los días se convirtieron en semanas y aún nada. Empecé a preguntarme si lo había perdido para siempre. Entonces, una noche alguien llamó a la puerta. La abrí y encontré a Jet parado allí, luciendo mayor de sus 19 años. Tenía la carta en la mano, doblada y arrugada como si la hubiera leído cientos de veces. Por un momento nos miramos el uno al otro, ninguno de los dos sabía qué decir. ¿Podemos hablar? Finalmente preguntó. Su voz era tranquila y firme. Asentí y me hice a un lado para dejarlo entrar. Nos sentamos en la sala de estar. El silencio se extendía entre nosotros como un cañón. Finalmente lo rompió. He estado pensando mucho, dijo mirando la carta sobre nosotros, sobre todo y no sé si las cosas volverán a ser como antes. Sus palabras me dolieron, pero sabía que eran ciertas. No lo espero, dije suavemente, solo debes saber que estoy aquí, sea lo que sea que necesites, ya sea espacio, tiempo o nada, lo respetaré. Entonces él me miró y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, hubo un indicio del chico al cual solía conocer en sus ojos. Estoy dispuesto a intentarlo, dijo, reconstruir, pero va a tomar tiempo. Y eso es todo lo que podría pedir. Respondí, mi voz se quebró un poco. Nos sentamos allí por un rato bueno sin decir mucho, solo compartiendo el espacio de una manera tentadora pero esperanzadora. No fue una resolución, en realidad no, fue más como un comienzo frágil e incierto pero real. Me gustaría decir que ahí es donde termina la historia, pero la verdad es que no sé qué pasa después. Todavía lo estoy averiguando. Todavía estoy tratando de entender cómo dejé las cosas llegar a este punto y cómo seguir adelante. Sé que he cometido errores terribles y no sé si alguna vez se puedan deshacer realmente, pero quiero intentarlo por mí misma para tener la oportunidad de ser mejor. Así que ahora recurro a ti. ¿Qué haces cuando has roto a alguien a quien amas? ¿Cómo enmiendas algo tan imperdonable? No tengo las respuestas, pero tal vez tú sí. Si alguna vez has estado en una situación como esta o incluso si no lo has estado, ¿qué harías? ¿Cómo lo solucionarías? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Estoy aquí para aprender a escuchar y crecer. Si te ha gustado el vídeo no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Recuerda, somos Entre Sábanas y Mentiras, el mejor canal de entretenimiento de historias amorosas picantes y pasionales. Hasta la próxima.